primer plato, Radio Cutipa. En la guarida, aquí comenzó la conversación, la bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos, a esta guarida. Hoy está con nosotros Armando Ortuño, economista de formación, pero con los lentes bien afilados para mirar la política y el Estado en el mundo y en el país. Armando, estás en tu casa, ya sabes. Así, gusto aquí con ustedes comentando, a ver, esta coyuntura agitada. Siempre se agita en Bolivia. Agitado, así que, ¿no? Siempre agitado. ¿Y qué te gusta más, la política o la economía? Como dice el Chavo, las dos cosas. Ambas, pero tal vez más la política a esta altura. Me entretiene más, ¿eh? Bueno, enseguida hablamos de política, o ya, porque seguramente que Víctor Hugo Romero se ha inspirado en la política, no lo sé, ha hecho su tarea. No, siempre está inspirado en la política. Sí. A veces en la economía. A ver, vamos a ver qué hizo Víctor Hugo Romero. Alguna rara vez. A ver, ¿sobre qué va a ser? Tenemos, ahí está. Vamos, dice, Jorge. ¿Ya se fue? ¿Volverá nuestra buena suerte? Sí, su principal aliado ya lo abandonó, Su Alteza. O sea, está hablando de Doria Medina. Y claro. Después dice, los maldigo, al que robare, que su brazo se convierta en una serpiente y lo muerda. Dice mira. El mago del palacio, ¿no? ¿Y qué se va? ¿Quién será? Bueno. ¿Quién será? Bueno, esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero para hoy. Volvemos a la guarida para decirles que hoy hablamos de política. Tomen asiento, chicos, porque vamos a hablar de las soledades políticas. A ver, primer tema. La soledad del poder. Ortuño, sí, la soledad del poder. Ayer, Armando, comentábamos que Rodrigo Paz, con su núcleo de poder, va a experimentar una nueva soledad porque tiene a su ex compañero de fórmula y hoy vicepresidente Herman Lara, que está lejos por un divorcio muy temprano, pero que puede seguir teniendo consecuencias políticas. Herman Lara está moviéndose, está haciendo comunicados, está diciendo cosas y no está cerca de Rodrigo Paz, desde el propio vientre del poder. Samuel Doria Medina, el tío Samuel se fue llevándose su pelota con sus propias fichas. Habrá que ver quiénes se quedan. Samuel Doria Medina dijo, los que se quedan será a título personal. Por otro lado, tenemos más lejos todavía a Jorge Tuto Quiroga con Libre, que nunca estuvo cerca y que tiene el cuchillo muy afilado en su crítica, en marcar su distancia y su perspectiva. De lo que quedó del MAS, quedó muy poco y más bien hay que hablar de estos otros sectores populares que se levantaron en los últimos meses, que tampoco creo que vayan a establecer ningún tipo de contacto, después de que el presidente Rodrigo Paz puso todo en una bolsa y puso el chapare, los narcotraficantes, los violentos, en fin. Esa bolsa creo que de ella no van a salir sus amigos. Entonces, ¿a quién va a invitar a su cumpleaños? Al tío Sam, al Fondo Monetario Internacional, nos decía Omar Velasco. ¿Te parece coherente esto que digo, Armando? Sí, a ver, yo creo que lo que sí, a ver, es lo que anotamos, ¿no? La coyuntura nos va diciendo cosas y creo que eso es lo más seguro en medio de tanta incertidumbre que hay en el país sobre la política. Pero a ver, ¿qué nos dicen los hechos? Los hechos es que el gobierno ha ido, digamos, más que ampliando su espacio de alianzas, de acuerdos, de soportes,
formales los ha ido reduciendo en los 9 meses que está de gobierno. Lo que tú has contado, la secuencia es real, ¿no es cierto? Si uno ve al presidente al inicio de su mandato, vemos un presidente con mayor posibilidad de construir alianzas, construir apoyos, tanto políticos, económicos como sociales, ¿no? Al final de este tiempo, tú lo ves efectivamente al presidente con mucho menos recursos, ¿no? En algunos casos porque también él mismo es el que ha decidido la vía solitaria, no pareciera que esto es solamente porque lo han abandonado sino también él ha decidido no construir algunas cosas. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso político específicamente, el presidente tenía todas las condiciones para articular una coalición relativamente fuerte, tal vez no tan fuerte como fueron las viejas coaliciones. Ahí tengo una hipótesis que te voy a plantear ahorita, pero lo suficientemente sólida como que le permita cierta certidumbre y cierta tranquilidad, ¿no? Eso evidentemente el presidente ha decidido no hacerlo. Creo que el último episodio es lo de Doria Medina, ¿no? Porque la salida de Doria Medina no es una cosa que nos sorprenda. Doria Medina viene desde hace más de un mes diciendo quiero reunirme, creo que también hay que evaluar la actitud de Doria Medina. No es que se ha despertado un día y dicho me voy. Él viene exigiendo además cosas al gobierno, un acuerdo. Se venía poniendo tweets. Y venía con demanda de un acuerdo formal desde ya antes incluso del conflicto de los 53 días. Entonces, y llama la atención que el gobierno básicamente o el presidente no ha decidido no responderle. Y listo, entonces en algún momento se acaba y decide el alejamiento. Entonces, incluso, una cortita te interrumpo, incluso el noviazgo con Santa Cruz, eso se frenó también, ¿no? Sí, bueno, a ver, uno es el componente político donde yo creo que el gobierno se mantiene efectivamente en cierta soledad en este momento, pero atención, cuidado, en esto antes de pasar a lo de Santa Cruz, ¿no? También yo creo que hay un cálculo también pragmático del gobierno y creo que se ha dado cuenta también en estos 9 meses que puede constituir mayorías ad hoc en la Asamblea Legislativa. Es decir, al final le votan las leyes, le votan los créditos y le votan mayorías que son compuestas por miembros de su partido, de lo que es el oficialismo, pero también por partes de Libre, partes y hasta ahora Unidad Nacional era el más disciplinado. Ahora vamos a ver hasta qué punto, pero yo sospecho que una parte de Unidad Nacional va a seguir votando los proyectos del presidente en el Parlamento. Sumas todos esos grupos y más o menos te da una mayoría. Ahora, lo que yo siempre digo, eso sí, matemáticamente funciona y quizás esa es la tranquilidad del gobierno, ¿no? Pero implica una gestión permanente, ¿no? Es decir, prácticamente cada ley la tienes que negociar con diferentes... con individuos. Y en muchos casos hasta con individuos, ¿no? Y a veces lo que te van a pedir esos individuos no son grandes definiciones políticas, como podría hacerse en una coalición, ¿ok? Muchos de esos individuos tienen necesidades más prácticas, ¿no? ¿No? Mucho más. Y hay incluso, te diría, cosas que no son tan desagradables, pero pueden ser cosas tan prácticas como que, no sé, yo soy diputado de la circunscripción tal, y entonces, bueno, presidente, ¿quieres que te vote esta ley? Bueno, entonces a mi circunscripción, no sé, pues, la carretera, esta obra. La política de toda la vida. Claro, algo a cambio. Algo a cambio. Desde cosas que estas me parecen hasta cierto punto legítimas, hasta otras cosas también, ¿no? Entonces, totalmente. Pero el problema de esto, Jorge, es que se complica la gestión, porque en vez de tú manejar una coalición, donde igual te van a pedir cosas, también seamos francos, ¿no? Supongamos que haces una coalición con Doria Medina, lo que en realidad Doria Medina le exigía desde hace varios meses es que haya reuniones, que nos escuchen, es decir, y obviamente eso también implica demandas del que está contigo. Entonces, tampoco es que son, digamos, coaliciones así solamente por ideas, ¿no? Hay también intereses. Pero el punto que quiero tocar es que es más difícil manejar una relación con una persona que te garantiza un cierto número de votos, de apoyos, que es dedicarte a negociar uno por uno y además para cada ley. Es más moroso. Es más moroso, más costoso, eventualmente. Más costoso, porque tenés que entregar algo permanentemente. Exacto, e inclusive podrías estar sujeto en algún momento hasta un accidente. Si 5, 6 o 7, 8 de esos dicen en algún momento, oye, en esta cosa no estamos,
porque pueden también ellos decir que en esta ley, por ejemplo, yo no me arriesgo porque la gente no lo quiere, y incluso aunque me den cosas, yo en esto no me meto, o finalmente porque no me da la gana. Y se truncó. Y se truncan cosas. Entonces, el presidente, yo diría, matemáticamente creo que no pierde la mayoría, pero entra a un escenario que es justamente lo que más bien nos garantiza incertidumbre, que es lo que más bien estamos viendo que que es lo que necesitamos más ahorita en el país, certidumbre. Y me parece que esto, digo, yo no soy de los fatalistas que dicen, o de los que están ya diciendo, ya no hay gobernabilidad en el país. Cuidado, yo creo que el gobierno va a tener sus mayorías en el Parlamento, pero la gestión política se sigue complicando, se sigue haciendo morosa, se sigue haciendo costosa, y puede haber accidentes. Entonces, por tanto es incierta. Entonces, ahí tenemos un problema. Y yo te diría que el otro frente, hablando de la soledad del presidente, es también el hecho que en estos 9 meses ha habido rupturas con la sociedad y con la opinión pública, ¿no? Una ruptura importante, tú lo has mencionado, los 53 días, y creo que el gobierno a ratos, eso sí lo subestima. Hay una ruptura con la opinión pública. Digo, basta ver las redes sociales, las encuestas. Estamos en un momento de muy mal clima social. La gente no está contenta, digámoslo, ¿ya? Lo que se suma la economía, ¿no? Exacto, y la economía no ayuda para mejorar el ánimo de la gente. Pero el tema de los 53 días, perdóname que te interrumpa de nuevo, pero el tema de los 53 días, que yo digo que no hubo ganadores, porque no los hubo, los que los querían sacar al presidente no pudieron hacerlo. Ajá. Pero el presidente, fíjate vos, de los dos lados termina criticado. Primero, por lo de los 53 días, lo de los bloqueos. Y del otro lado decía, ¿por qué no hace nada? No hace nada. Entonces, exacto. Los dos por eso te digo, al final, lo cuestionaron. Al final sales con una opinión pública, ya sea por derecha o por izquierda, que te critica. Que no está contento contigo. A eso voy. Entonces, en cuenta, te digo, creo que no es una barbaridad decirlo, es muy raro encontrar a alguien que lo defienda al presidente en las redes sociales ahorita. Sí, sinceramente. Entonces, y bueno, vamos para acabar un poco la foto, es el otro que tú dices. Y me parece que los sectores económicos, el sector empresarial, que estaba muy entusiasmado, ¿no?, con este gobierno, y que tiene sus espacios de poder y de decisión en el gobierno. Hay muchos representantes del sector privado dentro del gobierno, y era una apuesta del gobierno. Entonces, me parece que los sectores privados están ahorita con una serie de dudas sobre la gestión económica, están muy preocupados de que hay cosas que no avanzan, hay cosas donde hay mucha incertidumbre, y que también el sector privado es un sector que apoya en la medida que también se le cumple ciertas cosas, en el sentido que el sector privado también necesita certidumbre, también necesita claridad de ciertas cosas. Y facilidades también ciertas para sus actividades. Exacto, y ahora, por ejemplo, el tema del diésel se ha vuelto un problema real, es decir, muchos sectores no pueden trabajar por el tema del diésel y parece que no se soluciona. Entonces, el sector privado también empieza a dudar, digamos, de hasta qué punto este es un gobierno que le puede solucionar los problemas. No creo que haya ruptura, eso no me parece, pero sí hay dudas. Y al final yo te diría, como verás, en todos los frentes los escenarios se han complicado. Y probablemente el único frente donde el gobierno tiene, creo, un apoyo importante, y lo tiene ahí, pero otra vez, tampoco son apoyos que te pueden garantizar por sí mismos la estabilidad, te ayudan. Es evidentemente el frente externo, ¿no? El gobierno creo que tiene una sólida alianza con los Estados Unidos, está ahí, ha decidido hacerlo, está ahí. Yo creo que hay un apoyo fuerte del gobierno de Estados Unidos actual al gobierno boliviano, ¿está? Y en general yo te diría que lo que llamémosle la comunidad internacional sigue teniendo un apoyo importante incluso Sudamérica. Incluso Sudamérica, que se ha vestido de azul. Sí, y hasta el que no es de azul, como el caso Lula, también está muy bien con Lula, ¿no? Sí, digamos sí, pero ahí me parece que lo importante es el tema clave es Estados Unidos y un buen contacto con las entidades multilaterales, que creo que la mantiene. Entonces, eso es, pero atención, eso no es suficiente para mantener una estabilidad en el país. Creer eso sería un gran error, ¿eh? Yo diría una parte de esa comunidad internacional, ¿no?, a la que hay que ponerle siempre un rostro. Quiero volver brevemente a lo puramente político, a lo formalmente político, sin olvidarme de Estados Unidos, más allá de la comunidad internacional, digamos con nombre y apellido, Estados Unidos, que le está dando un apoyo sólido a Rodrigo Paz. ¿Cuánto
este apoyo sólido se va a mantener si es que otros dos no enemigos de Estados Unidos, que son Libre y Unidad, que tampoco es que sean antiimperialistas, ¿verdad?, van a hacer con esta distancia una crítica cada vez más aguda de una fuerza rodriguista, que ahorita no conserva ni la sigla, ¿no es cierto?, de la fuerza del presidente Rodrigo Paz, y no van a quebrarse también en el camino con los sectores populares, más, menos, SUCB, están con una mala prensa después de los 53 días, ellos están ahorita fuera del escenario, pero están dentro del escenario no solamente la Fuerza Libre, la Fuerza Unidad, sino también Jaime Dunn, que está trabajando en todo el país y está diciendo cosas. En concreto, Estados Unidos se va a agarrar fuerte sin soltar del grupo Rodrigo Paz y va a quedarse sordo frente a estas otras fuerzas que les son también simpáticas. Yo creo que los Estados Unidos tienen una posición, siempre va a ser pragmática y es una apuesta por la estabilidad del gobierno. Yo creo que en eso no veo yo alguna otra actitud. Entre otras cosas porque es un tema de realismo, pues. Es decir, yo creo que los Estados Unidos va a apostar a este gobierno porque tienen que apostar, es un gobierno que les es favorable, que además que desea tener buenas relaciones con Estados Unidos, y los Estados Unidos lo que tienen que garantizar es cierta estabilidad en este sur del continente, ¿cierto? Tampoco Bolivia es el lugar, seamos también francos, es decir, si los Estados Unidos tienen más interés en apostar fuerte, en hacer un juego muy grande, más hacia el norte, porque ahí están sus intereses vitales en este momento. Entonces el apoyo es lo que es, digamos, es importante para nosotros, pero seamos también sinceros, es decir, Bolivia no es el... Pero tienen un par de intereses, ¿ah? No, tienen, por eso digo, pero a ver, tú en una política exterior tienes ciertos recursos, tienes ciertas apuestas. En este momento yo te diría, por ejemplo, el rol de los Estados Unidos en la política de Venezuela es determinante, ¿ok? Es determinante saber lo que está pensando Rubio sobre cómo viene el proceso venezolano. Con la moneda siempre de los recursos naturales más Exacto. Que de los sistemas por eso digo, políticos. pero eso es lo general. Pero en lo concreto, en el momento, digamos, los Estados Unidos es un actor clave en el caso de Venezuela, es un actor clave en el caso de México porque ahí hay un montón de interrelaciones políticas, va a ser siempre un actor clave en general en Centroamérica porque para ellos es el patio trasero, y tienen temas de seguridad. Pero te digo, más hacia el sur depende. Lo que te estoy diciendo es que sí hay intereses, porque otra vez van a decir, es que no dice que no, hay intereses, pero de ahí lo que tenemos que medir para hacer el análisis político dentro del país es cuál es el peso del actor Estados Unidos dentro del contexto boliviano. Yo te diría... un apoyo más nominal que hay en Bolivia. Yo creo que es importante, por ejemplo, yo creo que el apoyo, no tanto, por ejemplo, yo he visto muy poca ayuda de los Estados Unidos, de hecho los Estados Unidos no está haciendo eso, no hay ayuda, mucha gente cree que va a venir plata de los Estados Unidos, no va a venir. No es el nuevo estilo de los Estados Unidos, ¿ah? Pero ¿dónde es importante, por ejemplo, el rol de los Estados Unidos concreto para Bolivia? Porque una cosa es que te ayuden, que te digan, que te den abrazo, pero a ver, ¿en qué es concreto? Es concreto en la presencia de Estados Unidos en los boards del Fondo Monetario Internacional y del Banco y del BID, por decirte. ¿Por qué? Porque ahí los Estados Unidos apoyan evidentemente acuerdos, financiamientos que van a facilitarse para el gobierno de Bolivia. Ahí es determinante, ahí es muy importante. Pero vuelvo a mi argumentación. Me parece que es un factor importante, pero no es en ningún caso un factor determinante, creo, en el contexto boliviano, y hay otros factores que son más importantes. Y me parece, y quiero poner un matiz también, la relación con Libre, porque en realidad es interesante. Samuel, de alguna manera, se ha dado cuenta que es más rentable tener una posición como la de Tuto. Sí, porque yo creo que es el cálculo de Samuel, dice, mira, aquí estoy junto con el presidente, me banco todas las cosas, a mí me pegan porque lógico, si hace algo mal el gobierno, dice, es que el Samuel está detrás en las redes, si yo quedo mal, y de paso no me hacen caso, etcétera. Bueno, él vio que el auto no iba bien y se bajó. Exacto. Porque si no, puede chocar y perder su capital político. Y él se da la vuelta y ve a Tuto, que dice, yo soy oposición constructiva, Tuto,
otra vez a tu pregunta, Tuto no está haciendo una oposición de desestabilización o de lucha frontal. De hecho, la bancada del Libre, yo te diría, si tú revisas las decisiones en la Asamblea, la bancada del Libre le debió apoyar el 70-80% de las normas que ha puesto el gobierno. Es decir, se ha votado como un oficialismo en la Asamblea. Ahora, hace eso al mismo tiempo y por el otro lado es evidentemente un crítico fuerte de la gestión, está haciendo medidas con los temas de corrupción, cada vez que se equivoca el gobierno golpea. Es decir, está manejando esa lógica de soy muy crítico, pero en ciertos temas yo te voy a aprobar. Entonces, me parece que en el fondo eso es lo que va a intentar hacer Doria. Por lo tanto, no es que los dos se van a golpear contra el presidente, sino van a tener esta lógica, otra vez, caso por caso, ¿no es cierto? Vayamos viendo caso por caso. Y en último, yo creo que el propio Samuel dice, bueno, en algún momento, yo poniéndome de esta manera, hasta el presidente va a tener que venir a mí a decirme, oye, en este tema, claro. Yo le voy a decir, bueno, a ver, ya, entonces ahora sí hablaremos. Es decir, te digo, por eso yo creo que hay que tener cuidado, pasamos una fase donde se negocian cosas, se van a hablar, pero todo eso nos lleva de todas maneras a un problema más de fondo. Dos problemas de fondo, Claudia, y quiero acabar con eso. Uno, es que todo eso implica una mayor exigencia de gestión política de parte del gobierno. Es decir, si ya era difícil con el Samuel dentro, digamos, te imaginas ahora con él fuera y con todo este escenario difícil. Y ya muchos de los analistas andaban criticando la poca pericia del gobierno en gestión política. Bueno, ahora tú necesitas todavía más gestión política para hacer aprobar las normas en la Asamblea, para más o menos mantener la estabilidad. Entonces, no te digo que es imposible, pero yo diría, más que antes, tú necesitas ahora mayor muñeca política en el gobierno, más organización para poder... No, y va a necesitar más negociación en todo. Más negociación, más cosas. Un problema. Y el segundo te lo doy rápido. Y el segundo creo, y eso es algo que creo que muchos colegas no están dándose cuenta o lo ven poco, yo creo que esto más que ha pasado, Samuel, nos ratifica algo que yo vengo insistiendo desde el año pasado. ¿Qué es? Que yo creo que estamos en un problema estructural de descomposición del sistema político. Es decir, que en realidad no hay condiciones ni incentivos hoy en día en Bolivia para esto que algunos sueñan del gran acuerdo político, hagamos una coalición. Sí, yo tengo la impresión que no hay condiciones. La política está muy descompuesta, está muy fragmentada, no hay partidos, han desaparecido los partidos, los liderazgos cada uno se juega por su lado, y a eso adicionale la brutalidad de la nueva política mediática donde todos los días hay un escándalo, todos los días hay un problema. Entonces, es lo que te estoy diciendo, que estamos viviendo una época política que no es favorable para los grandes acuerdos nacionales, para las coaliciones. Entonces tenemos que vivir en un mundo así de incierto y desordenado. Bueno, a ver. Bueno, quiero ir a las personas porque en este panorama que acabamos de pintar hemos hablado de fuerzas políticas y en estas fuerzas políticas hay piezas clave. Cuando Doria Medina, que había perdido en la segunda vuelta, encuentra una sólida amistad con Rodrigo en ese momento. No, Doria Medina perdió en la primera. Perdón, cuando pierden la primera, es verdad, cuando pierden la primera y se da cuenta que no va a ser presidente, cuando ve a Rodrigo con su corona, establece una sólida amistad. Nunca fue sólida, te voy a decir, nunca fue sólida. Estoy siendo irónica, dice Sas y que jugábamos y comíamos una torta de jamón y yo traigo esto y voy a traer mi caja de libros y voy a traer esto. Sí, porque ahí está Lupo, ahí está Espinosa, ahí hay fichas, la ex ministra de Turismo, que es muy allegada a Samuel Doria Medina. Entonces, hay personas, pero hay algunos visibles y me gustaría tu opinión, Armando, sobre el ministro de Economía, que ayer comenzó a circular en redes, mira qué temporalidad, ayer comienza a circular este momento que quedó para la grabación de la historia cuando Samuel Doria Medina dice, este es el super economista, él nos va a salvar,
y aparecen hasta héroes ahí, y está Espinosa, y si nos damos la vuelta vemos que Doria Medina ayer dijo, hace horas quiero decir, que está bien, pero le falta experiencia, ya no había sido Superman. Entonces, ¿qué pasa con ese actor? ¿Qué pasa con Lupo, que hasta ahora yo no sé dónde está, si se va, no se va, está contento, no está contento, con quién se habla, con quién no se habla, la pieza Aramayo? Y quiero terminar con otra pieza que había salido de esta obra política y volvió ayer con Esposas. No puedo negar mi sorpresa de ver a Mauricio Medinaceli detenido, esposado. Me gustaría tu opinión, te la hago corta. Hablemos de cortito, de Medinaceli, de Aramayo, de Espinosa y de Lupo. A ver, yo creo que lo que hay que entender también, intentar ver, es que nunca hubo una coalición ordenada, pactada, con instrumentos. Es decir, tampoco es que esto viene después de una ruptura. Teníamos algo, a ver, nos casamos y nos divorciamos, ¿ok? Cuando tú dices eso, implica que en algún momento firmaste algo, ¿no es cierto? Te sacaste la foto, incluso lo festejaste con todos los amigos, ¿no es cierto? Y bueno, y luego un día te peleaste, aunque sea a la semana, y te divorciaste, ¿verdad? No, aquí pero nunca estaban los papeles. Exacto, aquí no hay papeles, no hay foto de matriqui, es decir, en realidad nunca te casaste, a lo más conviviste, digamos, ¿ok? A lo más conviviste. Un concubinato. Un concubinato, interesante tal vez al inicio, ¿no? Pero en algún momento una de las parejas le empezó a decir, oye, pero formalizame, querido, ¿no es cierto? ¿No? Pero se parece mucho, para que la gente entienda, estoy siendo un poco así simplista, pero yo creo que es algo así. Es decir, lo que te quiero decir, si tú ves estrictamente, nunca hubo un acuerdo así sólido, ordenado, donde esto es esto, entre Samuel y el gobierno y el presidente, concretamente el vicepresidente. Y lo que pasó fue, sí, efectivamente, estamos juntos, parece que podemos tener cierto futuro, el inicio siempre es entretenido, porque hay expectativas, ¿verdad? Y en el camino, pues intercambiamos algunas cosas. Igual que yo te doy un regalito, bueno, por ahí este compañero te puede ayudar, digamos, en el gobierno. Algunos, obviamente nadie se va a hacer rogar ser un superministro, entonces todos entraron. Pero yo creo que en ningún momento tú tenías una lógica como tú tienes una clásica coalición, por decirte, a ver, ¿cómo es una coalición? 2 partidos se ponen de acuerdo, 3 se dan la mano, por lo general salen y dicen, mire, esto es nuestro plan al gobierno y por eso estamos siendo juntos, ¿no ve? Por eso nos estamos juntando, nuestras fuerzas van a actuar de esta manera en el Parlamento, se anuncia, dices, incluso se asume explícitamente, este señor son de nuestro lado, van a colaborar con el presidente. Cada semana o cada 2, 3 semanas tenés una reunión de coordinación. Sí, acá todo, pero en la creencia. En la creencia. Aquí todo era la creencia, ¿no? Somos parte, nunca hubo una cosa así. Bueno, aquí vengo a tus personajes. Entonces me parece que en esa lógica, es cierto que tanto Lupo, más claramente yo diría Lupo y Espinosa, porque es público, no estamos aquí diciendo nada secreto, Lupo y Espinosa eran personajes importantes en el dispositivo político y en la campaña de Samuel Doria. No sé del actual canciller, porque no se lo veía mucho en la campaña, parece que viene de otro lado. ¿De dónde vendrá, no? No sabría decirte. Pero supongo que viene de la confianza del presidente, porque si no es de un partido, pues normalmente debería venir de la confianza del presidente. Entonces yo creo que ahí separaría roles. Tú me has preguntado con nombre y apellido, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el Lupo sí, efectivamente tiene, pero me da la impresión de que en realidad en estos 9 meses cada uno ha ido asumiendo su propio desarrollo, casi desvinculado, incluso te diría del propio Samuel. Algunos, ya por ejemplo, ya a esta altura Espinosa ya dice que ya ni lo conoce, digamos, que dice que se ha debido sacar una foto ahí en la campaña, digamos, está bien, ¿no? Y también Samuel dice, ya no lo conozco. Claro. No, dijo... Suele pasar cuando te enojas con la gente. Es chiste, pero es un poquito así, ¿no? Es la declaración, es buen chico, pero le falta experiencia. Sí, ha pasado de Superman a es buen chico, pero le falta. Que no es muy gentil, falta. La verdad, te debo decir. Que es muy... Que Samuel Doria Medina decía que cuando lo presentó como el super economista con capa y todo, ¿no? Super. Y Espinosa también... Y ahora le dice que no, le falta experiencia, entonces... Y Espinosa también ha dicho, sí, yo lo conocí al señor, así... No es cierto, pero bueno, ya, a ver, yo dejaría eso ahí, es parte un poco del folclore de estas cosas, pero yo iría más a tu pregunta. Yo creo, sin embargo, que los personajes tienen roles importantes. Mi punto es que, como nunca hubo nada formalizado acá,
yo creo que al final cada personaje tal vez pudo en algún momento entrar por ciertos vínculos por Doria, pero ya en la vida del gobierno cada uno ha tomado su propia ruta, cada uno ha tenido su fortalecimiento, su estrategia. Por ejemplo, me parece que al final de estos 9 meses, la impresión que yo tengo es que Espinosa auténticamente ha asumido su propio rol. Y Espinosa tiene un personaje propio, tiene creo que ha construido una posición política propia. Desde mi perspectiva es probablemente uno de los pocos ministros que creo que ha construido un perfil propio en estos, más allá de lo que podamos opinar sobre sus políticas. Sin romper la confianza con el presidente. Y sin romper, manteniendo una confianza con el presidente, que creo que es también uno de los pocos ministros que puede llevar a cabo políticas autónomas, entre otras cosas, porque para eso tienes que tener confianza del presidente. Y entonces yo veo, si hay algo consistente, aunque algunos colegas economistas míos no están de acuerdo, pero yo veo consistencia, si hay algo consistente, más o menos ordenado, creo que es el tema económico con Espinosa, ¿ok? Ahora, ¿le va a funcionar todo lo que está haciendo? Ordenado no quiere decir que tengamos buenos resultados, hasta aquí. Hasta aquí, bueno, vamos a discutir por eso. Pero si tú ves, ve toda la cosa en el gobierno, yo veo ciertas líneas con Espinosa, y te digo hasta cierto punto también hasta ciertos resultados con todas las discusiones, pero eso es, ¿ok? Entonces yo siento que a esta altura del partido Espinosa ya tiene su propia fuerza, ya tiene su propio posicionamiento y creo que se lo ha ganado él, además. Sí, incluso fíjate que se despegó de Lupo. Cuando empezaron no se sabía si las medidas las tomaba Lupo o porque Espinosa. Inicialmente por los perfiles, a ver, el diseño inicial del gobierno con Lupo de ministro de presidencia, y además que venía como el supergerente del BID y todo eso, y Espinosa en economía, daba la impresión, estoy hablando de los primeros días del gobierno, de que ibas a tener un tándem, ¿no? Un trabajo entre Espinosa y Lupo como los grandes arquitectos de la política económica. Yo creo que no. A mí la impresión que me da a los 9 meses es que definitivamente si tú quieres hablar sobre la orientación de la política económica, tienes que escucharlo a Espinosa, pues. Está ahí. Va bien, va mal, ahí está. Entonces, eso me quedó claro y por lo tanto, mi respuesta es que yo creo que ya Espinosa hace mucho tiempo ya está por fuera de la órbita de Doria. Y bueno, y supongo que va a seguir en esa órbita y su futuro y sus posibilidades depende, si hay de una relación que depende, es de la relación con el presidente. Y mientras más ganó espacio, más perdió Lupo. ¿Y cómo ves a Lupo? Bueno, a eso vengo. En cambio, yo sí siento que lo de Lupo es más así como momentos, ¿no? Otra vez, analicemos solo lo que vemos, ¿no? Uno no conoce la intimidad de la gestión del poder. O la puede suponer, digamos, pero a ver, trabajemos solo con lo que vemos. Pero yo creo que en estos 9 meses hay 2 datos que para mí son muy importantes. En la medida que Espinosa ha ido tomando fuerza en la gestión económica, yo he ido viendo que Lupo no entra ahí, ¿no? No es un gran personaje. Ahorita tú tienes que preguntarle a alguien del tipo de cambio, de qué va a pasar con el acuerdo con el fondo. Tienes que hablar con Espinosa. Tienes que hablar con Espinosa. Pasa que Lupo tuvo un protagonismo al comienzo cuando acercó a los organismos multilaterales. Sí. Que ese es su fuerte, ¿no? Que era su fuerte teórico, ¿no? Y yo creo que David seguramente sigue teniendo buenas relaciones con el BID, donde ha sido director durante años también, entonces conoce a la gente, ¿no? Que trabaja ahí. Pero yo creo que el factor clave y el que por ejemplo le ha ido a negociar cosas ya es Espinosa. Tiene su propio brazo negociador. Es Espinosa el que está. Y Lupo, te diría, yo soy mucho más, no crítico, pero mucho más escéptico sobre las virtudes de Lupo en estos 9 meses. ¿Por qué? Porque yo creo que Lupo tenía un rol muy importante y yo no he visto grandes luces en 2 roles importantes que tenía en los 9 meses el Ministerio de Presidencia. El primer rol, y donde hay quizás no le echaría demasiado saña porque no era su especialidad ni su mayor experiencia, el Ministerio de Presidencia era, o tradicionalmente en Bolivia es el que te gestiona la política, que te vincula las decisiones del Poder Ejecutivo, del más alto nivel, en este caso el presidente, con capacidad de acción en el Parlamento, capacidad de acción con las organizaciones sociales. Pero él tiene otro perfil, por eso te digo, pero el diseño inicial del Ministerio de Presidencia... Que fuera ese. Y de hecho ahí sigue habiendo áreas que tienen que manejar eso. Incluso el Ministerio de Presidente tendría que manejar la comunicación gubernamental. Ahora, todo este ámbito más político-comunicacional, yo tengo grandes dudas sobre la eficacia. Pero sí está bajo sus alas. Sí, y no he visto grandes luces, sinceramente. A ver, y el segundo tema, donde yo creo que es más
Ya, eso ya es más, ahí sí yo soy más crítico. Yo sería más crítico, más incisivo en la segunda función del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia es el gran gerente del sector público boliviano. Es decir, el Ministerio de Presidencia tiene que coordinarte la acción sectorial del gobierno, ¿no? Sí, obviamente hay un ministerio que se hace cargo de las carreteras, uno que se hace cargo del desarrollo rural, otro de hidrocarburos, pero el Ministerio de Presidencia es el articulador. Es el que tiene que dar coherencia a toda esa maquinaria gubernamental. Ahora, yo otra vez me remito a lo que vemos, la maquinaria gubernamental. Yo no la veo así funcionando incluso al ritmo que debería funcionar en un momento tan delicado para el gobierno. Y entonces, ahí, insisto, ahí sí ya me llama la atención, porque se nos vendió a Lupo como el gran gerente, el de las políticas públicas. Sí. Y especialista, y ¿verdad? Discúlpame, en los 9 meses yo no he visto grandes luces en esta cosa, ¿no? Y Aramayo, termino con esto, Aramayo, que es el canciller que tiene su propio peso, pero que también ha construido su personaje, ¿no? Aramayo no es diplomático, tranquilito, que habla bajito, ¿no? No se viene con o sea, bueno, es el otro personaje que ha ido creciendo, Aramayo, ¿no? ha manejado con fuerza no solamente las relaciones con otros países, sino también está presente durante los conflictos, ha hecho declaraciones, ha asumido el Ministerio interinamente de Defensa, ahora de Turismo, tendrá mucha confianza. Y 2, el personaje que ha construido, otra vez, es un personaje que no se anda con blandeces, ¿no? Sí, yo creo que da la impresión, pero además, a ver, el presidente le da al parecer mucha importancia a la política exterior, entonces es evidente que quien pones en el Ministerio de Relaciones Exteriores muestra también cierto grado la confianza que tienes. Yo creo que este es un presidente que sí le interesa mucho las relaciones exteriores, y el hecho que tenga al señor Aramayo ahí indicaría de que Aramayo es una persona con mucha confianza con el presidente. Se lo ve como una persona con mucha fuerza, ¿no? Y con confianza en el presidente, porque ese es un área donde el presidente tiene mucha, y además para manejarla tiene que haber una mayor relación hasta cotidiana con el presidente, ¿no? Entonces, ese es el primer dato, daría la impresión que es un personaje con mucha confianza en el presidente, lo que te da poder también, pues, sí. te da poder. Ahora sí. Y luego entras, ¿no? Entonces, quiero cerrar Lupo. Sí. Lupo, creo que donde sí tuvo algunos momentos importantes, pero otra vez son así como intermitentes. En algún momento sí creo que fue un factor favorable para ciertas resoluciones de la conflictividad. En enero, con el 5503, y algo en el periodo de los 53 días, creo que fue un tipo que apostó a cierto grado de diálogo y ya no a lógicas de confrontación. No sé hasta qué punto incluso lo logró, pero por lo menos lo intentó. Eso creo que le da ciertas cosas. Pero en general yo te diría, creo que no creo que sea demasiado yo severo diciendo de que a mí no me pareció una persona, porque tal vez no era lo suyo, no fue nunca el gran articulador político, pero lo que sí más me sorprendió es esa gran dificultad de ser el gerente del gobierno, que el gobierno auténticamente necesita un gerente ahorita. Entonces, y al final, ya sea porque no hayan tenido confianza en él, que no haya tenido las condiciones, yo no sé, pero no logró ese objetivo Lupo en estos momentos. Aparte meses. no tiene visibilidad, Lupo. Sí. Entonces, claro, ha perdido la visibilidad. Y ahí es donde quiero cerrar con esto. Y si además de eso, probablemente más que Espinosa, Lupo, al haber sido el candidato a vicepresidente de Doria, probablemente Lupo es el que tenía la mayor relación con Doria hasta ahora, ¿no? Hasta personal. El hecho de que además ya Doria se va del gobierno, yo creo que ahí sí lo deja muy debilitado a Lupo. Ya más yo ya me pregunto qué rol podría tener si ha tenido todos estos problemas o estas limitaciones, y de hecho, además de eso, uno de sus buenos amigos ya ha dicho, yo me voy de esto. Pero yo lo veo muy, muy inestable en el sentido a Lupo. Y en el caso de Aramayo, bueno, sí, yo creo que tiene la confianza del presidente, que parecería, como tú dices, Claudia, que él también tiene posiciones en el tema interno. Entonces, hay que ver lo que podría eventualmente pasar en una reingeniería del gobierno en las siguientes semanas. Sí. Jorge quiere hacer hace una hora la pregunta. Yo simplemente voy a cerrar diciendo que se nos olvida un nombre. Acá no tiene discusión. Yo creo, intuyo que es el de mayor confianza, y es el ministro de Obras Públicas, el ministro Zamora, que por favor
de la mejor manera, interprétese estas palabras, es el osito de peluche del presidente Paz. O sea, yo quisiera que alguien me quiera a mí como el ministro Zamora quiere al presidente Rodrigo Paz. Lo defiende, pero con todo. Yo creo que esa es su pieza más leal, de mayor confianza, y está en obras públicas. Sí. Punto. Bueno, por lo que uno lee es porque es su amigo, ¿no? O pariente. Y hasta pariente dicen, si no me equivoco. Sí. Eso. Es Jaime Paz Zamora y es el ministro Zamora. Zamora. Es pariente, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de vínculos de amistad y de vínculos de... Sí, es un hombre que expresa, me parece, la mayor relación con el presidente, ¿no? Así, de ahí viene el hombre. Y yo creo que en ese sentido es bastante leal con el presidente. Es decir, cuando tiene que jugársela, se la juega. Y da la cara, lo que siempre es muy bueno, y que también uno extraña en este gobierno, porque también, a ver, mira, hemos hablado de Lupo, hemos hablado de Espinosa, hemos hablado de Aramayo, pero después tenemos un gabinete con grandes preguntas. No es un gabinete que veas que le ayude demasiado al presidente. En muchos casos son personajes más bien grises, y que no ayudan en esta complejidad del país, donde tú necesitas estar en muchos frentes, y el presidente no puede estar en todos los frentes. Incluso no lo puedes arriesgar al presidente en todos los frentes. No es bueno, ¿no? Y necesitas tener muchos de tus alfiles en muchos frentes jugando por ti, fuerte. Igual que lo hace Zamora, finalmente, ¿no? Entonces, extraña el hecho que, de hecho, no haya más Zamoras, ya sea por relación personal o por relación política, jugando duro en el gobierno. Pues yo veo personajes fuertes, básicamente yo diría Zamora, Espinosa, que ha logrado su propio espacio, Aramayo en ciertos momentos en su ámbito, y éxito sería casi, digamos, ¿no? Después veo muchos funcionarios que o no tienen directamente la voluntad de sacar la cara, o les falta mucho para poder hacerlo. También hay un tema de capacidades. ¿Okay? Entonces, pero hay un problema ahí. Entonces, sí, Zamora está en eso. Ahora, el problema, yo te diría, es otra vez, una cosa es tener la valentía y finalmente la fidelidad para poder salir y pelear y decir, y otra cosa es tener ser un factor estratégico de la gestión política. Porque para ser un factor estratégico tienes que tener, además de voluntad, digamos, de fidelidad. Y de fidelidad tienes que tener ciertos recursos. Pero lo que pasa es que él recursos, tiene una cartera, y yo creo que tiene una cartera de obras públicas que no tiene un protagonismo dentro de un gabinete, ¿no? Es que a eso vengo. Por eso yo creo que incluso personajes como Zamora, me parece que requieren que puedan tener un rol todavía tal vez más importante, sabiendo muy bien en qué son buenos, pues, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Si Zamora es una persona de confianza del presidente, en un momento en que el presidente está solo, donde necesita tener a alguien que dé la cara por él, que se la juegue, probablemente Zamora parecería que podría tener un rol más político. Cuando obras públicas es un rol más bien más técnico, sectorial, ¿no es cierto? Pero es clave también. No, por eso, pero otra vez, a ver, yo te voy a decir, el quilombo... Pero es clave para otras cosas, no para articulaciones exacto, políticas. El quilombo en la ejecución de obras públicas en Bolivia y sus implicaciones hasta en empleo es tan grande que yo creo que tú necesitas ahí a alguien que esté dedicado todo el día pensando cómo reactivar la inversión pública. Y eso no es un político que está saliendo a pelearse por el presidente todos los días. Son cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, yo te diría que el rol que empieza a tener Zamora, hasta de vocero en ciertos momentos, porque él es el que defiende, no, son roles políticos. Entonces, probablemente, y eso lo sabrá el presidente, el rol de Zamora creo que puede ser importante en la medida que tiene la confianza y se ha notado que es un hombre leal, ¿no? Pero puede haber un enroque en los ministerios, ¿viste? Como pasa en los gabinetes. Es que yo con eso quisiera cerrar, oye, y yo creo que yo no soy por eso de los analistas, ¡ay, gobernabilidad! No, a ver, cálmense un poco, digamos, no, a ver, tranquilos, está bien, vende eso, ¿no? De andar diciendo, ya está todo muerto, todos hemos muerto, digamos, ¿no? Les gusta eso a muchos colegas, está bien, funciona bien el TikTok, pero a ver, en el análisis no es así, ¿no? Entonces, el gobierno está lejos de estar en una situación de ese estilo, quiero decir, sí, Tomás, ¿sabes? Lo que no estamos viendo es que en medio de este desorden político, pero lo vemos por todo lado el desorden político, es cierto que el gobierno sigue siendo lo más sólido. A ver, sólido así con todos sus problemas, claro. Pero, a ver, tú vas a un lado
un zafarrancho. Vas al otro lado, otro zafarrancho. En medio de ese zafarrancho ahí hay una columnita, medio, no, así, medio endeble, pero es lo único que hay, ¿ya? Entonces, yo creo que muchos dicen, y ser esa columnita te da un poder enorme, porque si no hay esa columnita, todo se cae. Entonces, esa es una carta que yo creo que tiene el gobierno para poder mantenerse en medio de todo este zafarrancho, ¿no? Ahora, dicho eso, y con eso quiero cerrar tu punto, por eso creo que más que nunca la reingeniería que desde mi perspectiva el gobierno tiene que hacerla, no me gusta decir esas cosas, ahora sí me van a decir, tiene que hacer una reingeniería, me parece, en el gobierno, tiene que rearmar equipo, y tiene probablemente que tener más tino en decir quiénes van a cada cosa, porque tú necesitas. Entonces, por ejemplo, yo creo en esa reingeniería, Zamora podría tener un rol más político en el sentido de hacer lo que está haciendo, que es defender al presidente, plantear su voz. Tal vez Zamora era para el Ministerio de la Presidencia. Cosas así, ¿no? Pero un rol más político, ¿no? Pero a ver, insisto, más allá de los nombres, eso definir el presidente, sí yo siento que ¿qué nos deja estos 9 meses? Y más aún ahora con todo lo que ha pasado. Tú necesitas fortalecer la gestión política del gobierno si queremos que esta columnita endeble siga aguantando los zafarranchos de la coyuntura, y para eso necesitas tener un equipo. Entonces yo creo que Zamora ha mostrado, yo creo, virtudes, pero me parece que Zamora necesita algo más alrededor de él, sí, para que esas virtudes sean todavía más eficaces y le sirvan más al presidente. Y también un poquito más de discurso, ¿no? Sí, no, por eso te digo, pero... Mejorar el discurso. Exacto. Te quería hacer una pregunta. Yo digo, se está hablando un poco de la soledad del presidente. Siempre fue, desde el primer día, un gobierno muy presidencialista. En general, los gobiernos latinoamericanos son presidencialistas. Sí. Pero aquí... fue muy presente. Todo es Rodrigo Paz. Rodrigo. Bueno, a lo que voy, ¿esto es porque su figura es absolutamente predominante o porque su gabinete es opaco? Esto por un lado ya más o menos lo analizaste, ¿no? ¿Es opaco este gabinete? Porque no se ven figuras. Totalmente. Sacando un poco la energía de Aramayo, las explicaciones económicas de Espinosa, no hay mucho más. Es más, el ministro de la Presidencia ni se ve, hace meses que nadie ve a Lupo. Esto por un lado. Y por el otro, yo colijo de lo que veo, de esta figura que veo ayer, que se llevan a Medinaceli, ¿no? ¿Por qué? Porque armar un gobierno no es fácil, en ningún país es fácil. ¿Por qué? Medinaceli trabajaba en una empresa petrolera en Bogotá. Lo convocan, viene, asume un ministerio, a los 2 meses sale por culpa de él o por culpa de no sé qué, de la gasolina, y ahora termina preso. Entonces yo digo, ¿quién quiere entrar en un gobierno? ¿Quién que está en una gran empresa, en Shell, en una multinacional, quiere salir de ahí donde cobra 20, 30 mil dólares mensuales para entrar al gobierno a cobrar 25 o 30, yo qué sé, 1.000 bolivianos y decir, sí, me voy a trabajar para mi país? ¿Vos creés que hay gente realmente? Ni yo que tengo que yo trabajo con mi computadora en mi casa, digamos, ¿no? Ya me la pensaría 10, 20 veces entrar en cualquier gobierno, ¿no? Y sin embargo vos ves que salen, ya salieron 5 ministros. Sí, bueno, ahí vamos a ver, a tu primero, así casi telegráfico, pero se nos va a reñir a Claudia. Telegráfico, en el primer punto sí, es totalmente cierto, es decir, tienes incluso te diría más grande, Jorge, no es solo un gabinete opaco, sino yo te diría que es además un dispositivo gubernamental con muchas deficiencias. Cuando digo dispositivo, ya no es solo el gabinete, sino cómo organizas ese gabinete, quiénes están a cargo de la política, quién es de la política pública, quién te gestiona la conflictividad. Definitivamente me parece que el diseño del gobierno no ha funcionado. Y por eso hemos tenido tanto lío estos 9 meses. Entonces yo creo que el presidente tiene realmente un enorme desafío de repensar el diseño total del gobierno. Cuando te digo diseño, ya no es solo el gabinete, quiénes,
sino vas a tener un gabinete político, cómo va a funcionar ese gabinete político, porque eso es algo que estamos viendo, la falta de un gabinete político, por ejemplo, que acompañe al presidente, que lo proteja también. Una mesa chica. Exacto, que lo ayude. También cómo defines los roles de los asesores, hasta qué punto se pueden meter en ciertas cosas y en otras no. Sí, ese diseño creo que ha dejado mucho que desear. Entonces, yo creo que el presidente ahí lo tiene, los resultados no son maravillosos, yo creo que eso debería llevar a repensar esto para que esta cosa funcione. Punto. Segundo problema, el caso de Medinaceli. Bueno, eso no, más allá del tema personal, ¿sabes? A mí lo que me inquieta del caso Medinaceli y otros casos más es que eso te muestra la dificultad de la gobernabilidad en Bolivia. Yo creo que ya no estamos... A ver, en Bolivia nos habíamos acostumbrado por 20 años a un poder casi omnímodo, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo salían prácticamente de un mismo lugar, ¿no? Que se llamaba el señor Evo Morales, ¿no es cierto? Insisto, era casi como un sol alrededor del cual todos dábamos vueltas. El principio de rotación. Exacto, y ahí había, insisto, lo bueno, lo malo y lo feo, pero todo era ahí, ¿no es cierto? La coherencia era en torno a ese mundo, a ese gran sol que era Evo Morales, y eso hasta cierto punto te simplificaba también la política, pues, ¿no? Te simplifica, es ahí, ¿no? Ahora, en nueva etapa histórica, lo que estamos viendo es que ya no hay un sol. Y yo te diría, el peso del presidente en el caso de Bolivia tiene más que ver por diseño constitucional. El presidente tiene mucho poder, de facto. Cualquiera, tú también mañana puedes ser presidente, vas a tener mucho poder en Bolivia, porque el diseño constitucional te va a dar ese poder. Está armado así. Está armado así. Pero además hay un tema adicional. Yo creo que el presidente es más hoy en día una fuerza, no en la época de Evo, que realmente tenía todo el poder y los recursos. El presidente ahora tiene fuerza además porque alrededor es un desorden inimaginable. de muchos actores, cada actor con sus intereses. Es decir, la política está tremendamente desordenada en el país. Yo te diría, ya desde la mitad del gobierno de Luis Arce, tal vez incluso desde lo de Yanín, se ha ido deteriorando, desordenando, desmadrando la política. Y ahora creo que estamos llegando a un punto. ¿Y a qué vengo? Que cada vez más tú tienes que gestionar poderes sobre los cuales ni el presidente tiene control. Uno de esos poderes es la justicia, que creo que opera a veces con lógicas que son muy propias. Claro. En ese sentido es independiente. Ella sola hace sus cosas. Que por una parte podría ser bueno, porque mucho tiempo hemos reclamado que la política dependía otra vez de ese gran sol, ¿no es cierto? Sí. Y decían, qué barbaridad, tiene que ser independiente. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Una cosa es una independencia de la justicia, por ejemplo, con esquemas institucionales, de que esa justicia independiente funciona con ciertos marcos claros. Y otra cosa es que esa justicia es independiente con manejos que nadie conoce y con intereses que nadie conoce. Sí. Entonces, quiero cerrar con lo de Medinaceli. Yo no me quiero meter en los casos, pero a mí me parece que el caso de Medinaceli me muestra una gran alerta y tienes toda razón en eso, Jorge, porque eso también es otro problema. Estamos exigiendo mejor gobierno en Bolivia. Claro, que los mejores gobierno. Y el mejor gobierno implica que haya más gente, no solo tecnocrática, porque también hay como esa historia, porque es tecnocrático lo voy a defender. No. Puede entrar gente también que tenga otras virtudes dentro del gobierno. Pero todas esas personas que entran al gobierno deberían tener ciertas garantías de poder funcionar bien dentro de ese gobierno. Y voy a decir una cosa adicional que puede parecer, alguna gente me va a odiar, que incluso cuando cometen errores tienen que ser tratadas de una manera correcta y con un debido proceso. Cualquiera, yo digo cualquier funcionario. Y lo que hemos estado viendo, y eso es lamentable, es parte también de la polarización en la que vivimos, que al final a todo el mundo le cae, uno escupe hacia arriba y al final le puede caer a uno mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que cada vez más se está volviendo en el país que es casi como, ya de entrada uno es sospechoso si es funcionario público. Sí. Y al ser sospechoso como funcionario público, ¿qué pasa? Que hay cualquier problema y lo primero que dice la gente, entonces tienen que ir a la cárcel. Y yo creo que tenemos que ir entendiendo en Bolivia de que no todos los errores en una gestión gubernamental son delitos, y lo digo así, me lo banco, no todos son delitos,
y que las responsabilidades son de diferente nivel. ¿Okay? Bueno, por lo tanto, hay que tener cuidado acá porque Jaime Paz en su momento, sí, cuando sí. fue involucrado con el narcotráfico y el oso Chavarría Sí. y todo lo que usted Yo sé. recuerda, dijo, son errores, no delitos. Sí. Y acá añado a Dorgaten, que se nos vendió como un gran especialista, y hoy Dorgaten y sus muchachos ahorita estarán tomando sol en algún lado, mientras Medinaceli está. Por eso, pero el populismo funciona bien, eso todos nos van a aplaudir porque la gente está molesta, pero yo quiero poner lo siguiente, y insisto en esto, es decir, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Que obviamente que si hay problemas, si hay un tema en el Estado irregular que no se ha hecho bien, se tiene que investigar, no puede haber impunidad, Claro. ¿okay? Pero se tiene que tener claridad sobre el tipo de responsabilidades que hay en todos los niveles. Y entonces una cosa, y eso, pues la banco, por eso. Es un proceso. Bueno, a eso vengo. No podés sacar una orden de aprehensión y al otro día meterlo preso Bueno, en Chonchocoro. es que hay dos temas ahí. Uno es lo que te digo. Por una parte, tienes que tú diferenciar. A ver, mira, por ejemplo, yo voy a poner ejemplos que hay, por ejemplo, del gobierno del presidente Evo Morales, que a mí me parece uno de los escándalos de ese gobierno, fue cuando en algún momento, por ejemplo, se pretendió de que era un delito, por ejemplo, haber privatizado empresas. Yo en eso no estaba nunca de acuerdo y me parece una aberración. ¿Por qué te digo eso? Y consta que yo no estoy de acuerdo con las privatizaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es tomar una política pública con cierta orientación ideológica que tú no compartes. Eso no es un delito, No. es una diferencia Sí. política. ¿Okay? Pero cuando hablamos, perdón, Armando, pero pero una cosa es eso y otra cosa es decir, están presentadas estos depósitos de gasolina basura, Por eso, vamos caso por caso. Son casos diferentes. Por eso ¿no? digo, pero O sea, lo mío es sentido común, no populismo. No, sentido común. pero es muy fácil llegar también, discúlpame, el populismo. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar cosas. Un funcionario público puede tener, y tiene todo el derecho de tener, políticas públicas con las que tú no estés de acuerdo. Por supuesto. Y tiene todo el derecho de hacerlas. Porque a veces viene eso además del mandato popular. Primer elemento. Segundo elemento, un funcionario público puede tomar legítimamente y con la mayor de las seriedades una política que puede fracasar. ¿Por qué? Porque desde el momento en que uno toma una decisión de una política pública, hay una serie de caminos que pueden pasar cosas, y yo puedo tener la mejor de las buenas voluntades, la mejor lógica técnica, y fracasa. Y salir mal. Y salir mal. Por lo tanto, no es delito que una política fracase. Sí. ¿Ok? Y así podemos decir. Sí, pero es cierto. Yo insisto, no es lo mismo Por que eso. haber destrozado un montón de motores, haber estado en algún momento de por ese eso. lugar y no negar la responsabilidad. No digo lleven a Medinaceli a la hoguera, digo por eso. hay tipos de responsabilidades por eso. con el debido proceso y eso es sentido común, no es populismo, claro, Armando. pero a mí donde quiero que discutamos, ¿sabes? Sí. Donde para mí es populismo, es que automáticamente todos desconfiamos de las autoridades, inmediatamente tendemos, en este momento por lo menos yo creo que ese es el estado de ánimo de la población, todos pensamos que todo es delito y que cualquier funcionario. Ahora, el problema de eso, te digo, de la población, dices. de la población y los medios, todos, ¿no? Es decir, yo me estaba defendiendo a mí mismo. bueno, todo el mundo pero cree, yo creo que todo el mundo cree que todos roban. Y esta es una realidad. Yo no. Pero No. la mayoría de la gente, vos no, pero la mayoría de la gente. No, por eso, pero estábamos aquí en la discusión Bueno, con Armando entonces, en este sentido. Por eso digo, entonces yo creo que, a ver, pero yo por lo menos quiero lanzar la alerta. Yo lo que quiero decir es que no se va a poder gobernar el país bien, ni vamos a poder resolver los problemas si seguimos así. ¿Por qué? Porque estas sospechas, por ejemplo, así tan generalizadas, ¿a qué llevan? A que si yo soy funcionario, primero que tengo grandes dudas de entrarle, si es la onda así. Si mañana yo soy ministro y lo primero que van a decir, ay, seguro este va a robar o este es un desgraciado, ya empieza mal la cosa. Y yo no tengo grandes incentivos para hacerme decir esas cosas solo entrando, por decir. Y segundo, oye, si me pueden pasar esas cosas, mejor no me meto. Y incluso si me meto, no voy a tomar ninguna decisión que sea arriesgada. Listo, entonces ahí empezamos con problemas. Okay. Claro. Primero, entonces, nos genera problemas esta lógica, esta cultura que estamos generando. Entonces yo creo que hay que tratar de ver eso y tratar de ser un poco, no condescendientes, pero sí saber cada cosa. Y por eso deberíamos exigir en todos estos casos investigaciones que definan muy claramente las responsabilidades. Primer tema. Pero tú has mencionado un segundo tema que a mí me da todavía más temor, que es el tema del debido proceso. Así,
cuando a ti te acusan de algo, debería ser objeto de un debido proceso. A todos, ¿no? pero no. A todos. Y aquí yo te voy a dar dos cosas y otro lado me va a pegar también. Es decir, igual que hay mucha gente que, por ejemplo, está reclamando, que a mí me parece una barbaridad la manera como se ha operado en el caso de Medinaceli. ¿Por qué digo me parece una barbaridad? No porque sea muy técnico ni nada, ni lo conozco el señor. Una vez estuve en la reunión técnica con él nada más, para que seamos claros. Pero después no soy Estás como Espinosa, no lo conozco. No, pero no, ni amigo, nada. Pero ni siquiera porque es un gran técnico, porque a veces también es que es un gran técnico, entonces no hay que hacerle nada. Exacto. Ok, exacto. No. ¿Por qué me parece una barbaridad lo que pasa? Es que a mí me parece terrible que, no sé, digan un día, hay una investigación que dice que el señor es responsable, no sé de qué cosa, y al día siguiente vayas a hacer tu declaración enmanillado. Oye, ¿cómo es eso? Es decir, en 24 horas claro. Estás enmanillado y voy a decir, y aquí vengo un segundo tema, es igual de disparate esto que la detención de Luis Arce a inicios de año, porque es parecido. De repente un día aparece una denuncia contra Luis Arce, y consta que Luis Arce yo es crítico, no es santo de mi devoción. Creo que de nadie. Pienso que ha sido el peor gobierno, uno de los peores gobiernos de la historia del país. Pero dicho eso... No vayamos muy lejos, lo de Camacho fue una cosa... Bueno, te guste o no te guste Camacho. La detención fue tremenda. Pero sí. Quiero cerrar con esto, ¿no? Rapidito. Sí, entonces, sí. En el caso de Arce es parecido, es decir, de repente aparece una denuncia y al señor lo agarran yendo a sus clases, igual... enmanillado con 2 oficiales de la policía llevándolo a un cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿eso es debido proceso en todos estos casos? De acuerdo. ¿Okay? Entonces, creo que sí, yo entiendo la indignación de la gente con la corrupción, con la ineficacia del Estado, yo la entiendo, y creo que yo la comparto también. Pero, oye, no podemos estar criminalizando la función pública, como a veces tendemos a hacerlo, ni tampoco debemos estar haciendo procesos judiciales, de acuerdo, esperando más bien hacer el gran show ante los medios para decir, oye, nosotros estamos cumpliendo. No, tiene que haber debido proceso, investigaciones serias, por supuesto todos los funcionarios tienen que responder sus actividades, pero si no, mira, al final estamos dañando la propia gobernabilidad del país. No, de acuerdo, y sin blindajes particulares. No. Yo me quedaría hasta las 3 de la tarde con Armando, muy interesante, pero tengo que ir al espacio. Hay una charla interesante sobre la Agencia Espacial Boliviana, así que nos vamos al espacio. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Proden y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Proden en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Proden. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden.
Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Les decía que ahora hablamos del espacio porque está con nosotros Alexis Andrade, que es director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial. Está trabajando hace mucho tiempo ya, él se ha formado y conoce los procedimientos, conoce la historia de esta Agencia Boliviana Espacial. 12 años trabajando de formación ingeniero electrónico y Alexis, mejor que nadie, nos podrás contar cómo hoy la AVE puede cooperar en este momento tan difícil de los incendios. Honestamente, no tenía en la mente la ayuda que podía haber en este ámbito. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto estar en el canal, en tu programa. Es correcto, el mandato que tiene la AVE es una empresa pública que usa las herramientas del espacio para traer el beneficio en el país, principalmente, claro, nuestro satélite. Y esta herramienta emplea otros satélites, que son satélites especializados en la detección de focos de calor, de la lucha contra incendios, satélites de observación de la Tierra. Entonces hemos desarrollado una plataforma en la AVE que congrega la información de 9 satélites de observación de la Tierra. No es necesario, digamos, ir a la agencia, a la NASA o a la agencia de Europa, sino todo está congregado en una sola plataforma. ¿Qué mecanismo permite congregar esto? Nosotros descargamos la información de estos satélites a través de, se llaman APIs, a través de interfaces que permiten que, ni bien está disponible la información en uno de estos satélites, se actualice en nuestra plataforma. Entonces en nuestra plataforma tenemos todo congregado, pero nosotros le sumamos información cartográfica nacional, sumamos información de áreas protegidas, cobertura de bosque, territorios indígenas, junto con carreteras, agua, ríos, toda la información nacional que tenemos y la juntamos en esta plataforma que además tiene algoritmos propios hechos también dentro de la agencia. ¿Hace cuánto tiempo tienen esta plataforma? Esta plataforma es, digamos, ha sido desarrollada en el último año, pero toma módulos o desarrollos de sistemas anteriores, porque también damos este servicio de observación de la Tierra. Es Entonces, como, perdón, si tuviéramos unos ojos grandes sobre nuestro territorio para identificar estos focos de calor, estos exactamente, incendios, ¿no? Sí. Y los focos de calor los actualizamos cada 2 a 3 horas, que pasan los satélites que detectan este cambio de temperatura en la superficie terrestre y se identifican como focos de calor. Antes de que se convierta en un incendio, por ejemplo. Probablemente no, ya es un incendio porque ya es un foco de calor, pero claro, depende del grado, ¿no? Puede que esté en una fase también. Y dan aviso a las autoridades. En realidad, lo ponemos, la plataforma está 24/7 para que las diferentes autoridades lo puedan ver, pero no solo autoridades, digamos, de los niveles de gobierno, sino bomberos, de la Policía Nacional, bomberos voluntarios, es decir, es una plataforma abierta, disponible 24/7. Y ellos la tienen en pantalla, por ejemplo. Así es, basta una computadora para acceder. Y hay una escala entre un foco de calor con una intensidad baja y un incendio de gran dimensión, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuántas categorías, más o menos? Eso es cuantificado, ¿no? Hay, obviamente que la resolución del satélite entra en juego, ¿no? Para poder detectar los focos de calor, ¿no? Entonces, combinada la información de los focos de calor con las imágenes de los satélites que nosotros actualizamos y ni bien están disponibles, podemos interpretar correctamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos, una fábrica
cemento grande podría mostrar un cambio de temperatura y ser un falso positivo en un foco de calor. Pero sumado con las imágenes satelitales y la información que tenemos disponible en la plataforma, ya se puede interpretar de forma correcta. ¿Y cómo estamos con los incendios? ¿Estamos mal en muchos? Obviamente que han habido, las gestiones anteriores han sido gestiones muy difíciles, ¿no? Como el 2024, el 2025 menos. Y bueno, ahora estamos todavía en la fase inicial, habrá que ver cómo se desenvuelve. Lo que nosotros queremos es que esta herramienta ya se empiece a usar para una estrategia informada, ¿no? Que se ejecute una estrategia informada, ¿no? En base a lo que las imágenes satelitales nos están dando. Nosotros hacemos capacitaciones, hemos estado en Tarija la semana pasada capacitando en el uso de la plataforma. Si bien es amigable, pero es bueno tener estos conocimientos básicos de observación de la Tierra, de la interpretación de los indicadores para hacer una correcta interpretación y por tanto una correcta estrategia de lucha. Ahora, no solamente hay que identificar, hay que también actuar. ¿Ustedes tienen coordinación con otras instancias estatales para proceder a la acción o no estatales? Sí, nuestro alcance termina en el desarrollo de la herramienta, que de hecho en un par de meses vamos a obtener una nueva versión, pero no en la acción. Digamos. Claro, la advertencia viene a ser. No, pero yo decía, ustedes tienen una coordinación, ustedes no van a pagar obviamente los incendios, pero tienen una coordinación con otras instituciones que tiene que ser con una frecuencia. Sí, de hecho, la semana pasada que estuvimos en Tarija, hicimos, por ejemplo, esta coordinación a nivel de la gobernación, nos prestaron incluso la sala de la propia gobernación para hacer las demostraciones del sistema, para hacer las demostraciones en el momento. Sí. Próximamente vamos a hacer, este mes de agosto, las vamos a hacer virtuales, que van a estar abiertas además al público en general que tenga cierto interés por la observación de la Tierra, pero obviamente estamos principalmente enfocados en gobernaciones, alcaldías, bomberos. Excelente. Alexis y Jorge, tenemos un video que da cuenta de esto y que vamos a compartir con las amigas y los amigos. A ver. Ellos. Pero hoy, el monitoreo satelital permite anticiparlos antes de que se conviertan en emergencias de alto costo. La Agencia Boliviana Espacial desarrolló una herramienta tecnológica para el monitoreo de incendios forestales, disponible en sots.ave.bo. Permite visualizar focos de calor, casi en tiempo real, y analizar su evolución, con imágenes satelitales actualizadas. A diferencia de otras aplicaciones, integra en un solo entorno datos satelitales, información territorial actualizada y herramientas de análisis. Incluye capas como áreas protegidas y tierras comunitarias de origen, permitiendo comprender el contexto del incendio. En este ejemplo, nos dirigimos al departamento de Tarija, en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, afectada por un incendio en noviembre de 2022. Con la herramienta, se delimita el área de interés mediante un polígono y se seleccionan imágenes por fecha, accediendo a información histórica y al evento en curso. Para este caso, se utiliza una imagen del 8 de noviembre de 2022, cuando el incendio estaba activo. Además, la plataforma permite generar análisis automáticos, según criterios definidos por el usuario, identificando fuego activo, áreas quemadas y coberturas sin afectación. Estos resultados permiten cuantificar, de forma rápida, la superficie afectada. Para la primera respuesta, integra cartografía clave, como caminos, cuerpos de agua, infraestructura, cultivos y bosques. Información esencial para la toma de decisiones en campo. Finalmente, todos los datos pueden descargarse para su uso sin conexión, facilitando el trabajo operativo. Alexis, yo le quería preguntar, ¿no? Más allá de los incendios, ¿cuáles son los otros propósitos de la Agencia Boliviana Espacial? Bien, yendo, digamos, a nivel general, la Agencia Boliviana Espacial es la encargada de implementar proyectos espaciales para el beneficio de la gente, ¿no? Entonces, la implementación va desde el satélite de comunicaciones que tenemos, que es un proyecto
grande, ¿no? Es el satélite Tupac Katari. Es el satélite Tupac Katari, pero también va, por ejemplo, en este de observación de la Tierra, que la observación de la Tierra no es solo para los incendios forestales, ¿no? Sino tienen varias aplicaciones, pero para el caso de los incendios forestales, capturamos imágenes e información de satélites extranjeros especializados en esto. No hay un satélite que haga dos cosas, ¿no? O es de comunicaciones o es de observación de la Tierra, y dentro de la observación de la Tierra también hay tipos de satélites. Entonces nosotros capturamos los que nos ayudan en este propósito y como una muestra de las capacidades que tiene la Agencia Boliviana Espacial, porque nosotros somos empresa, entonces como una muestra estamos desarrollando, como una muestra y un aporte obviamente en la lucha contra incendios forestales, lo estamos mostrando a las instituciones y a la población. Pero podemos desarrollar en otras áreas también, como claro, la minería, agricultura. ¿Venden servicios? Vendemos servicios. ¿Y a quiénes, por ejemplo? En cuanto a comunicaciones, que es nuestra fuente de ingresos, por supuesto, principal, vendemos, vamos a empezar digamos, con dos ejemplos interesantes. Uno, damos servicios a los 3 operadores móviles, a Entel, por supuesto, principalmente, a Viva y Tigo. Ellos colocan radiobases en zonas alejadas, donde colocar esta radiobase con una fibra óptica o con un enlace inalámbrico terrestre es muy costoso. Entonces lo hacen a través del satélite. La ventaja del satélite es que tiene cobertura total. Entonces da igual colocar, por dar un ejemplo, una radiobase que está aquí a 1 hora, que colocar una que está 8 horas en el para el satélite es lo mismo. El satélite baja a todos lados igual. Sí, baja a todos lados igual. Tiene un tiempo de vida, ¿verdad? Tiene un tiempo de vida. Alexis, quiero volver a la plataforma para aplaudir el hecho de que esta plataforma ha sido realizada por el mismo equipo de la Agencia Espacial. Sí, sí. Creo que hay que aplaudirlo y más bien entusiasmarse con la idea de que acá se puede crear realmente un centro no solamente de operaciones, sino un centro de investigación, de trabajo creativo, propositivo, que puede ser interesante para jóvenes que están en estos rubros, ¿no? Sí, la observación de la Tierra es una aplicación bien interesante porque permite mucha investigación constante para, por ejemplo, el algoritmo que han desarrollado para estimar o calcular las áreas afectadas en el tiempo. Han utilizado tecnología última, reciente, disponible. Entonces eso obliga al personal técnico a estar constantemente actualizándose con investigaciones recientes para tener una herramienta robusta y de última tecnología. De hecho, esta plataforma que cuenta con el apoyo de JICA. JICA nos está apoyando para el desarrollo de esta plataforma. Tenemos un roadmap de desarrollo para los próximos 3 años, es decir, que la plataforma va a ir mejorando, así aparezcan nuevas tecnologías, referencias de metodologías para mejorar la precisión y alcance de la herramienta. Incluso va a llegar una fase en la que gracias a JICA vamos a contar con un dron que va a permitir, la cooperación japonesa, ¿no? Que también se agradece. Sí, por supuesto, que nos va a permitir mejorar la resolución de la información. Entonces es un proyecto digamos, de mediano alcance, ¿no? Perfecto. Y tengo una más, otra vez sobre los jóvenes. Estoy pensando en profesionales bolivianos que en estos rubros tienen intereses que de pronto pueden coincidir con esta Agencia Espacial Boliviana. ¿Qué rubros trabajan? ¿Cuántos son en el equipo? ¿Y de dónde vienen en términos de formación académica? Sí, somos 60 en total, digamos, en toda la AVE. 40 es personal técnico. Entonces, digamos, la mayoría de los 40 trabaja con el satélite, que son ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, sistemas, mecatrónicos. Y en la parte de observación de la Tierra tenemos profesionales que trabajan con sistemas de información geográfica, que pueden ser geógrafos, que pueden ser ingenieros civiles, cartógrafos, pueden ser, digamos, todas esas carreras que están con los sistemas de información geográfica, pero que van de la mano con desarrolladores informáticos, que es una especialidad, ¿no?, dentro del desarrollo informático, el trabajar con estos sistemas de información geográfica. Entonces es un equipo más amplio en la observación de la Tierra. Interesante. Sí. Y yo creo que en el futuro podrán necesitar de jóvenes
profesionales ligados a estos campos y generar, ¿por qué no?, un equipo más sólido de investigación, ¿no? Sí. Creo que es un interesante centro de Sí, trabajo. definitivamente. ¿Cuál es el desafío que se plantea la AVE en este momento? Dentro de, digamos, continuando esta área de recursos humanos, tenemos una visión para los próximos 5 años, que es justamente crear un grupo, digamos, de profesionales importante, aprovechando que Bolivia ya tiene experiencia, tenemos más de 10 años operando un satélite. Nuestro satélite está alrededor del 90%, tiene una ocupación alrededor del 90%, que eso es, digamos, un indicador muy positivo a nivel mundial. Le estamos sacando el jugo al satélite. Sí, no es algo, digamos, normal, sino nosotros estamos por encima del promedio. Entonces hay esa masa de profesionales que puede aportar para formar nuevas generaciones, ¿no? Entonces, dentro de la formación de recursos humanos tenemos ese objetivo. Espero que en los próximos meses estamos trabajando en algunas novedades para trabajar más de cerca con las universidades, y si bien no hay un ingeniero aeroespacial que las universidades en Bolivia formen, pero que junto con las universidades y la AVE podamos formar esa especialización. En nuestras universidades tienen muy buen nivel, ¿no? Y de hecho ya hay un desafío para las universidades bolivianas, ¿no? Sí, y hay universidades que ya tienen iniciativas en este ámbito espacial que queremos nosotros sumar, aprovechar y formar, ¿no? Juntos. Hay mucho por descubrir. De hecho, invitamos a Alexis que vuelva a contarnos más sobre la AVE, la Agencia Boliviana Espacial, y el buen estado de salud de nuestro satélite Tupac Katari. Se hicieron muchas críticas, pero al final del día el satélite está ahí y hay un grupo de jóvenes que lo está haciendo funcionar y le saca el jugo. Sí. Gracias, Alexis, por estar con nosotros, y próximamente te convocamos. Bueno, se quedó por fuera el fútbol, pero mañana nos ponemos al día porque vamos a tener ya un sector más sólido para las últimas noticias, que no son pocas, del fútbol del mundo y del fútbol boliviano también. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicana.